Bienvenidos a nuestra clase complementaria 2. Hoy les voy a hablar de conceptos importantes como la temperatura y el termómetro. ¿Ok? Este concepto que es muy complejo de entender, vamos a tratarle algunas perspectivas y lograr entender profundamente qué significa la temperatura. Como les dije en clase, si alguien me parara en la calle y me dijera qué es la temperatura, eh, uno trataría de decir que es una propiedad que tiene en realidad la materia, y como descubriremos en realidad también incluso la luz también puede tener asociada una temperatura, pero todas esas cosas las entenderemos mejor en nuestra discusión. Entonces, para eso preparé algunos videos, los cuales vamos a tratar de comentar y entender un poco mejor. Entonces, partiremos primero con un video muy simple acerca de la temperatura, el cual nos va a hablar de lo que se trata. Entonces, vamos hacia acá, y entonces el video que queremos ver es este que está acá. Entonces lo vamos a colocar en pantalla completa, ahí está. Entonces, abajo, lamentablemente el video no encontré un buen video en español. Me gustó este video, pero abajo entonces va a salir la traducción. De todas maneras, pararé y comentaré de a poco. You could go outside and listen to the crickets. American physicist and inventor Amos Emerson Dolbear discovered a relationship between the air temperature and the number of chirps a cricket makes. There's even a formula you can use. Of course, crickets aren't always available. The modern thermometer is much more reliable. Entonces, como ven acá, nos habla que Dolby estableció una relación entre el sonido que hacían, digamos, estos insectos, estos cric cric, con los grillos, con la temperatura. Aquí estableció incluso una fórmula matemática, pero obviamente si no tuviéramos grillos, entonces, ¿cómo saber la temperatura? Y lo que nos manifiestan en este video es que, por supuesto, mucho mejor son nuestros termómetros, que son a bases típicamente de algún tipo de líquido que en función de la temperatura se expanden. Vamos a ver dónde viene esta idea. How do thermometers work and how were they invented? The idea that things change when they are heated isn't a new one. Long before thermometers, blacksmiths and bakers would have needed an intuitive understanding of how the color of metals or the texture of bread changes as heat is applied. The ancient Entonces, como ven, también nos menciona acá que los herreros y también panaderos y mucha gente que trabajaba con calor, los cocineros conocían propiedades que tenía la materia. La materia típicamente, en el caso de herrero, es claro que cuando se calienta mucho, es decir, le ingresamos mucha energía, la materia incluso cambia de color. El metal, por ejemplo, toma un color rojizo, o los panaderos se dan cuenta que al cocerse las cosas cambian de color. Entonces, de alguna forma, estos cambios nos dan cuenta de algo que le está pasando a la materia. Va a ser esta propiedad la cual debemos relacionar con la temperatura, pero tratemos de entender un poco mejor y qué se hizo. Greeks knew that when air is heated, it expands. This idea allowed Philo of Byzantium to construct the first ever thermometer-like device in the 3rd century BC. A sphere containing air was connected to a jug of water using a tube. When placed in the sun, the air in the sphere expanded and released bubbles into the water. Cooling down in the shade, the air contracted and water rose higher in the tube. Handy Entonces, como ven, este invento que está acá va a ser la primera idea de termómetro desarrollado por los griegos, que esencialmente va a usar la misma idea esencial de muchos de los termómetros corrientes que usamos, que tiene que ver con que las propiedades de cómo se comporta la materia, particularmente los líquidos, en presencia de cambios de temperatura, lo que hace que típicamente cuando es frío se contraigan, o cuando, bueno, en este caso cuando hay mucho calor genera burbujas. También cuando se hace frío, en este caso, efecto capilaridad, va a tratar de subir, y por lo tanto esta altura la podemos usar para medir o dilatarse cuando aumentamos la temperatura. Entonces, va a ser estas distintas propiedades de la materia, la cual vamos a usar para tratar de entender esta interesante propiedad que llamamos temperatura. Pero, ¿qué es la temperatura? Espero al final del video, de los videos que les voy a mostrar cómo entender. showing changes in temperature, but this wasn't a thermometer. Since it didn't include a scale, this device is more accurately named a thermoscope. The first attempt at measuring the temperature may have come from Greek physician Claudius Galenus.
He mixed equal parts of boiling water and ice to concoct a neutral temperature. By then adding 4 degrees of hot and 4 degrees of cold either side of neutral, Galen-Lewis may have come up with the world's first temperature scale. It was Entonces, ven, Galileus lo que trató de hacer era mezclando hielo y proporciones de agua y proporciones de hielo, establecer una escala. O sea, si las mezclamos había una temperatura, si había menos había otra. Aquí viene un poco lo que llamamos el principio cero de la termodinámica, que nos dice esencialmente que todo objeto tiene temperatura. Y cuando tengo dos objetos que tienen la misma temperatura al ponerlos en contacto, no pasa nada, no ocurre nada especial. Sin embargo, cuando los objetos tienen distintas temperaturas, debe entonces fluir calor, fluye una energía que va del objeto esencialmente más caliente al objeto más frío. Esta idea es entonces la que van a usar, digamos, muchos creadores de termómetros para definir escalas, transferencia de energía. until Galileo Galilei in the 1590s that further progress was made. When he wasn't gazing into his telescope, Galileo applied his scientific vision to the thermoscope. Using the same ancient Greek principles of heat expansion to water and air, Galileo filled a glass bulb with air and attached it to a long tube of water. When the air warmed up, it expanded and the level of the water in the tube fell. Entonces, como ven, Galileo aquí va a dar clave en realidad casi la mayor parte de los principios de los termómetros simples, no los termómetros electrónicos que tenemos actualmente, que son sensibles a otro tipo de procesos, pero tienen que ver con la misma idea, simplemente son dilataciones de metales y no dilataciones de líquidos, digamos, de metales sólidos, a eso me refiero. En este caso, la idea de Galileo es que cuando hacía, digamos, calor o frío, entonces se expandía, digamos, este fluido y por lo tanto, si lo coloco en un tubo delgado, suficientemente delgado, por efecto de capilaridad y expansión, podemos detectar si esto sube o baja. Y al subir y bajar, entonces nos da información de la temperatura. Cuando hay más calor, tiende a subir o bajar, por supuesto. One drawback to Galileo's thermoscope was that it wasn't exactly portable. Its use of water meant that it needed to be very tall to detect small changes in temperature. It was also influenced by atmospheric fluctuations in air pressure. Galileo's fellow Italian, Ferdinando de' Medici, was also someone who knew what it felt like to be under pressure. Following the death of his father in 1621, Ferdinando became Grand Duke of Tuscany, aged just 10 years old. His unhappy reign of Tuscany was marked by a devastating outbreak of plague, economic decline, and a failed marriage to his first cousin. Little wonder Ferdinando found solace in new technology such as the barometer, hygrometer, and thermometer. In fact, in 1654, he constructed his own new and improved thermometer. Because Ferdinando partly filled his glass tubes with alcohol or urine instead of water, his thermometers could be much smaller than those filled with water and air. And he finally solved the problem of air pressure. By melting the tip of the tube, Ferdinando had invented the world's first sealed tube thermometer, independent of air pressure and complete with a handy scale. Entonces, como ven, Fernando Medici, ¿cuál va a ser su gran invención? Va a ser simplemente basada en la misma idea de Galileo, de tomar un líquido con un tubo, entonces por diferencia de temperatura subía o bajaba la altura, pero uno de los problemas que tenía era que efectivamente, bueno, la pregunta era cuán sensible se evaporaba o no, y en cierto modo cuando se evapora también perdemos el vapor de agua. Lo primero que hizo fue tomar este tubo y, como ven, cerrarlo. Eso va a hacer entonces que el líquido que está al interior no se puede escapar y buscar un líquido más sensible. El líquido que usó es alcohol. Seguramente alguno de ustedes ha visto estos típicos termómetros de alcohol que en la parte de abajo son simplemente un vidrio que tiene en su parte inferior algún metal, y si es de alcohol, típicamente el líquido es rojo. También después se descubrieron que habían líquidos que soportaban un rango de temperatura mayor, y en ese caso el alcohol lo reemplazamos por mercurio, que también es un líquido metálico, cual tiene la gracia que es muy sensible a las diferencias de temperatura, por lo tanto se mueve, y ese movimiento de esta altura del fluido nos permite entonces caracterizar la temperatura. Vuelvo a insistir, en la época que todo esto se desarrolla, en la época de Galileo,
No hay un concepto claro qué propiedad mide, simplemente vamos a decir que la temperatura es lo que mide el termómetro. Es decir, todo cuerpo tiene una temperatura y lo que hacemos son aparatos con los cuales nos podamos calibrar y decir tiene tal temperatura. Entonces, si la altura era, supongamos, en centímetros, 10 centímetros, decíamos que tiene tal valor, y si subía la altura, entonces tenía otra temperatura. Por supuesto, uno se podría preguntar si la altura era proporcional a lo que llamaríamos temperatura después o no, y obviamente la forma de calibrar fue suponiendo que era lineal. Pero veamos cómo fueron desarrollándose otros termómetros. Although this wasn't the first thermometer with a scale, it was back in 1612 that Venetian physician Santorio Santori finally transformed the thermoscope into a thermometer by adding an arbitrary scale. The problem was several other inventors around this time also devised thermometers, and each had their own unique gauge. A consistent and reliable temperature scale was needed. Enter Daniel Gabriel Fahrenheit. There were more highs and lows in Fahrenheit's life than the temperature scale that still bears his name. Entonces, como ven, antes que hablemos un poco de Fahrenheit, el problema era que teníamos estos aparatos, pero ahora la pregunta es cómo calibrarlo. Y hubo una larga discusiones y distintas definiciones, incluso hasta Newton hizo algunos trabajos comparando, Newton usaba linaza, no fue una buena idea, creo yo. Pero vamos a ver que las dos que se van a imponer finalmente va a ser Fahrenheit, particularmente en el mundo anglosajón, y vamos a tener lo que llamamos Celsius para un poco el resto del mundo. Born in Gdansk in 1686, both his parents died from eating poisonous mushrooms when he was 15 years old. Sent off to work in Amsterdam as an apprentice bookkeeper, he hated his apprenticeship so much that he ran away several times, and a search warrant was issued for his arrest. Eventually, he settled in The Hague and worked as a glassblower, making barometers, altimeters, and thermometers. As a skilled craftsman, he was the first to use mercury in his thermometers, allowing the measurement of very high temperatures, since alcohol boils at 78.3 Celsius or 172.94 Fahrenheit. Entonces, como ven, Fahrenheit, una de las primeras cosas interesantes que va a hacer es que va a usar mercurio, que va a ser un poco mejor que la idea de Medici de usar alcohol, debido a que el rango de temperatura es mayor. Significantly, Fahrenheit adapted a temperature scale previously devised by Danish astronomer Romer. The beauty of Romer's thermometer, which he invented while stuck indoors with a broken leg, was that it was properly standardized using temperatures found in the real world. Although he didn't write down his method, it's thought that Romer dipped his thermometers in a briny mixture of ice, water, and salt to give him the most consistent 0 point. Si se fijan, el problema era definir escalas, y Romer va a poner una, Fahrenheit va a poner otra, y veremos que Celsius... Pure water became 7.5, and the upper limit of Romer's thermometer was found from boiling water set to 60 degrees, a convenient round number in astronomy. Fahrenheit didn't like Romer's fractions, and anyway, his mercury thermometers gave him enough precision to allow him to multiply the entire scale by around 4. Entonces, fíjense, Fahrenheit, el primero también es que aumenta la precisión con el termómetro de mercurio y va entonces a escalar esto por 4 veces más, es decir, que los grados que usaba Romer, él va a agregar mucho más precisión y bueno, va a comparar con qué. Freezing point of brine still set to 0, the freezing point of pure water was marked at 32. Add another 180 degrees and you get 212, the temperature of boiling water. Finally, Fahrenheit set human body temperature to 96 degrees and, among other things, used his wife's armpits to make sure that each of his thermometers was accurately calibrated. This was later adjusted to 98.6. Entonces, como en Fahrenheit, obviamente calibró con el cuerpo humano y el agua, simplemente distintos números. Después, obviamente, aumentamos la precisión. En Fahrenheit, digamos, la temperatura típica del cuerpo humano, que en grados Celsius del orden de 36, 17 grados, es del orden de 98 grados en escala Fahrenheit. The Fahrenheit scale is still used today in weather forecasts from the USA and some Caribbean countries.
The standard elsewhere is the Celsius scale, named after Swedish astronomer Anders Celsius, who famously set freezing Entonces aquí vamos a la otra escala, nos están hablando de Celsius. Celsius entonces, como ven, digamos, era un astrónomo y va a usar otro tipo de referente, que va a usar lo que llamamos centígrados y no números en 60, como inicialmente Romer quería hacerlo. ¿Okay? Y bueno, veamos qué hacer. De todas maneras, tengo un video un poco más preparado acerca de Celsius. As 0 and boiling point as 100. Or did he? Actually, no. Celsius' original scale was the complete opposite, setting the melting point of snow as 100 and the boiling point of water as 0. It's thought that he did this to prevent confusing negative numbers when logging temperature during the Swedish. Vamos a ver sobre esta discusión, pero efectivamente Celsius no es exactamente la escala que usamos nosotros. Como dicen, a él no le gustaba hablar de números negativos, entonces para él la referencia era que el agua cuando hervía era suficiente temperatura y eso puso 0, y por lo tanto en vez de después cuando cuando algo estaba más frío, en vez de usar números negativos, prefería usar números positivos, y por lo tanto hizo una escala hasta 100, donde 100 significa que el agua se congela. ¿Okay? Extrañamente es la inversa que estamos acostumbrados, pero ya discutiremos cómo ocurrió esta inversión de escala que llamamos Celsius, a pesar que él nunca usó esa escala. Celsius died in 1744, and his scale was reversed shortly after his death. For many years, known as the centigrade scale, it was established as the international standard in 1948 and named after Celsius. As well as Fahrenheit and Celsius, other temperature scales are still in use today. The Kelvin scale defines its 0 point as absolute zero, or minus 273.15 Celsius, the lowest possible temperature. Water freezes and boils at 0 and 80 degrees respectively on the Reumer scale, which is now mainly used in Italian and Swiss cheese production. And if all else fails, how can we forget the chirping cricket measure of temperature? Bien, como vemos, eso nos mostró algo interesante. Bueno, insistir, la temperatura era una propiedad, y lo que hicieron simplemente, insisto, a partir particular de Galileo, fue entonces de tratar de describir un poco mejor las cosas y comparar los procesos de temperatura. Como vieron, Galileo usó esta idea que usaron también los griegos, que era el principio de flotación, y también una observación que cuando los objetos tienen más temperatura, los líquidos se expanden. En realidad no son los líquidos, también los sólidos. En realidad toda la materia tiene esta expansión natural. Entonces aquí tengo a mi mano, esto es lo que llamamos un termómetro de Galileo. Galileo usó en realidad un líquido nomás que subía, pero la idea se basa exactamente en el mismo tipo de principio. ¿Cómo funciona este termómetro? Si uno mira, tengo agua al interior, está sellado por supuesto, y como vemos tenemos al interior estas pequeñas fritas de vidrio que al interior tienen otro líquido. Son líquidos en los cuales uno esencialmente le va agregando algún otro tipo de material para cambiar su densidad, pero está muy cerca de la densidad de la temperatura. De hecho, ¿cuál es la gracia? Es que cada una de ellas, si los miran de cerca, tienen un número, y en este número lo puedo leer. Por ejemplo, la que está acá abajo, ahí, la que ven ahí, dice 24 grados Celsius, y más o menos es la temperatura que hay actualmente. Si la temperatura sube, entonces el líquido se expande, y al expandirse, simplemente se vuelve menos denso, y al ser menos denso, entonces por fuerza de flotación, entonces tienen que subir y bajar. Veamos cómo funciona esto. Entonces, para explicar esto, aquí lo que tengo es un sistema para calentar, un ventilador, un secador de pelo, ¿verdad? Entonces, si coloco el secador de pelo, vamos a ver que la temperatura sube. Si la temperatura sube, entonces el líquido va a ser más denso que el líquido que está afuera, y eso va a hacer que caiga. Veamos si funciona. Esperamos un poco. Voilà. Si miran con cuidado, está bajando el que está más aquí. Este al bajar, entonces me dice que la temperatura actual, si la leo con cuidado, dice que es, ok, no alcanzo a ver el número, es 26 grados. Subimos 1 grado.
¿ok? Pero si lo dejo funcionar, sí, fíjense, este es uno de los termómetros más antiguos usado por Galileo, el cual nos enseña que simplemente por un problema de densidades, y uno las tabula, en este caso están tabuladas con estas pequeñas cosas que flotan, nos permite entonces saber. Entonces, si toco esto, efectivamente aquí está más caliente, seguramente también está bajando. El máximo de temperatura que puede medir aquí es 28, esto está 28, está bajando, y por lo tanto quiere decir que esto está sobre 28 grados. Pero si yo espero un poco, lo podemos ver al final, voy a dejar que se vuelva a temperar, digamos, vamos a ver que entonces va a llegar a la temperatura ambiente, que era 24, y eso va a volver entonces al equilibrio. Entonces, lo interesante, por insistir, es que cuando descubrimos la temperatura o qué es, sabemos que es una propiedad de la materia, no entendemos lo que es, pero independiente que entendamos o no lo que es, siempre podemos tratar de ver cosas a partir de las propiedades que tiene asociada, trata de caracterizarlo. Y como les digo bien, los herreros, panaderos, cocineros, todas aquellas personas que tenían contacto con este tipo de materiales se dan cuenta que se dilataban, cambiaban de color, emiten cosas. De hecho, cualquier objeto que está caliente emite radiación, emite fotones, emite onda electromagnética, y con eso, por ejemplo, hoy en día medimos la temperatura de las personas cuando entran al supermercado sin necesidad de tener contacto. Pero en la época, por supuesto, fue difícil entender qué es realmente la temperatura. Pero sin saber lo que es la temperatura, muchas veces la física y también la ingeniería puede ser pragmática y podemos encontrar respuestas a cómo funciona ese tipo de cosas. Así que podemos resolver. Entonces recuerden, actualmente esto me está diciendo que está mayor de 28 grados, pero si lo dejo acá y esperamos que se vuelva a termalizar, llega al equilibrio térmico, pero va a tomar algunos minutos, bueno, varios minutos en hacer eso, pues se tiene que enfriar el vidrio tiene una capacidad calórica alta, conceptos que iremos desarrollando, por supuesto, a lo largo del curso. Entonces, ahora lo que les voy a mostrar, digamos, vamos a seguir discutiendo un poco de esto, pero vamos a hablar entonces de las escalas. Entonces, todas estas personas que hicieron termómetro, en particular Galileo y otros más, no entendían muy bien lo que era, pero sí eran capaces de diseñar aparatos para medir. Si yo tengo algo que mide algo, por ejemplo, algo que mide la distancia, sé lo que es la distancia. Entonces, si tengo algo que mide la temperatura, por último, sé esto tiene tal temperatura, sin todavía saber el origen profundo de lo que es. Entonces, para eso vamos a partir con este video que nos habla acerca de la escala de Fahrenheit. Todo comenzó con Daniel Gabriel Fahrenheit, quien nació el 24 de mayo de 1686 en Danzig. A la edad de 15 años perdió a ambos padres después de que murieran por envenenamiento luego de comer hongos. Fue enviado a Holanda por sus protectores para ser aprendiz en una firma de contabilidad. Esto no le agradó mucho a Fahrenheit, por lo que escapó varias veces y luego decidió viajar por Europa. En sus viajes se interesó cada vez más por los instrumentos científicos de medición. Era algo que le parecía asombroso. Y debido a esto, abrió una pequeña tienda de instrumentación en Ámsterdam. En 1708 llegó a Copenhague, en Dinamarca, donde conoció a Romer. Romer era un gran astrónomo que en ese entonces trabajaba en la calibración de unos termómetros a base de alcohol que habían sido diseñados por él. Para su termómetro, Romer utilizó 4 puntos fijos, o por lo menos en aquella época así se creía. Estos fueron la temperatura a la que hierve y se congela el agua, la temperatura del cuerpo humano y lo que entonces era la sustancia más fría conocida, una mezcla de agua, hielo y sal. Entonces, como ven, en la época siempre vamos a comparar o calibrar, lo calibramos con procesos que nos rodean. Obviamente el agua sabemos que a bajas temperaturas se congela, a altas temperaturas de alguna forma hace ebullición, después de eso es un vapor, después no sabemos hasta dónde puede llegar o en la época no se entendía bien. Por supuesto el cuerpo humano también tenía una temperatura estable y esa era una muy buena referencia. Y en este caso, por supuesto, el agua con hielo y sal simplemente al mezclar al agua, colocarle
sustancias, eso hace que cambie su capacidad calórica y por lo tanto su punto de congelación baja. De hecho, imagino todos saben que, por ejemplo, cuando hay nieve, los autos funcionan, ocupan agua, pero obviamente uno ocupa una sustancia que hace que entonces el punto de fusión sea más bajo, pero típicamente es del orden de 12 a 14 grados Celsius, menos grados Celsius, y por lo tanto, si vuelve a bajar aún más, tendríamos problemas. ¿Ok? Pero entonces, estos eran los procesos, alguien lo puede haber comparado con otras cosas. Newton, por ejemplo, optaba por distintas cosas, pero estos eran bastante razonables como procesos de comparación. Cuando estableció la escala de su termómetro, eligió el número 60. Se cree que hizo esto porque, debido a su formación en astronomía, el número 60 era un número muy importante, ya que una hora se divide en 60 minutos, que a su vez se divide en 60 segundos. Fue por esto que a la marca que indicaba el punto más frío le dio el valor de 0, al punto más caliente el valor de 60. De esta forma, el punto de congelación del agua quedó establecido en 7.5 grados y la temperatura del cuerpo humano en 22.5 grados. Volviendo a la historia de Fahrenheit, cuando Daniel volvió a su tienda en Ámsterdam, la primera mejora que hizo al diseño de Romer fue sellar la parte superior. Con esto, evitó que el alcohol se escapara por evaporación. Entonces, fíjense, este problema ya también lo habíamos visto con Medici, Federico Medici, que también se da cuenta del problema de Galileo, pero Romer no conocía esto. Todas las personas trataban de inventarse sus propios termómetros en la época. Sin embargo, efectivamente, al cerrar esto nos hace algo positivo que mantiene siempre un gas, en este caso de alcohol con aire mezclado arriba, que mantiene el sistema en mayor equilibrio. Si lo tengo abierto, sistemáticamente pierdo y la cantidad de alcohol es distinta y por lo tanto el nivel cambiaba. Por supuesto, estos eran tubos muy delgados y la pérdida era menor, pero sin embargo siempre había. Así que fue un aporte importante que hace en este caso Fahrenheit, que también ya había hecho Federico de Medici antes, por supuesto, en el termómetro que usó, digamos, motivado por los trabajos de Galileo. Y aún más importante, que la lectura no se viera afectada por la presión exterior. Luego de esto, se dio cuenta de que usar alcohol en los termómetros tenía ciertas desventajas, como que se evapora a una temperatura menor que la del agua, por lo que no podría medir temperaturas entre 90 y 100 grados centígrados, por ejemplo. Por esto decidió cambiar el alcohol por mercurio, que aunque tiene un coeficiente de expansión menor, se evapora a mucha más alta temperatura. Entonces, como ven, ahí decía exactamente lo que interesaba, que el mercurio llega hasta 375 grados Celsius y por lo tanto ahí recién ocurre un proceso de evaporación, por lo tanto fue mucho mejor. Pero el coeficiente de dilatación, ¿qué significa eso? Cuando yo caliento un objeto, ¿cómo se expande? Era menor. Por lo tanto, eso genera un problema. El alcohol se expandía mucho más. Para resolver el problema del coeficiente de expansión, se las arregló para construir termómetros con tubos de vidrio más delgados. Así, un cambio pequeño en el volumen de mercurio generaría una altura suficiente dentro del tubo para obtener la medición. Mediante este proceso de mejora continua, para el año 1714, Fahrenheit contaba con el termómetro más preciso que se había construido hasta ese momento. Pero a todo esto, ¿y qué pasa con la escala Fahrenheit? Bueno, pues Fahrenheit se dio cuenta de que los grados propuestos por Romer eran muy amplios. Esto hacía que al momento de medir la temperatura de algo fuera probable tener una medición entre las marcas del termómetro, por lo que se debía aproximar la temperatura real. Para evitar tal situación, Fahrenheit dividió los grados de Romer en 4. Así, en vez de tener como punto máximo 60, tuvo 240 grados. También modificó el valor mínimo. Logró crear una mezcla más fría que la del agua, hielo y sal, mezclando amoníaco con sal. Entonces, fijan, las mezclas nos permitían bajar y comparar. O sea, la idea es encontrar algo que sea lo más frío posible y con eso comparar. En este caso usó, como ven, amoníaco con sal y eso entonces nos permitía tener un rango mucho mayor de temperatura. A la temperatura de esta nueva mezcla le dio el valor de 0 grados, de tal manera que en la nueva escala el 7.5 de Romer correspondió al 32 de Fahrenheit, el 22.5 al 90
y el 60 a 240. Si se fijan, o sea, lo que está diciendo Fahrenheit, entonces que la solidificación que correspondería a 32 grados Fahrenheit y nosotros tenemos del orden de 90 grados Fahrenheit. ¿Okay? Después obviamente se va a mejorar un poco más y en realidad va a ser del orden de 98. Fahrenheit se dio cuenta de que algunas de sus mediciones no se ajustaban, por lo que decidió cambiar la temperatura corporal de 90 grados Fahrenheit a 96 grados Fahrenheit. Observó también que había dado un valor muy alto a la temperatura de ebullición del agua, por lo que la modificó de 240 grados Fahrenheit a 212 grados Fahrenheit. Y fue así como después de años de experimentación y mejora continua, Fahrenheit estableció la escala de temperaturas que conocemos hoy como escala Fahrenheit. Tal vez en tu país no sea muy usada, pero sí que lo es en lugares como las Bahamas, Belice, las Islas Caimán y por supuesto Estados Unidos. Recuerda, si quieres más videos... Entonces ahí vemos un poco lo que pasó con Fahrenheit, pero interesante ahora a la escala que más bien estamos nosotros habituados, que son los grados centígrados Celsius. Veamos qué es esta noción interesante que llamamos grados Celsius. Para eso entonces también tengo un pequeño video que nos va a hablar un poco de los grados Celsius. Ok. Ahí vamos. ¿Cómo definió Celsius su escala? Midió la temperatura a la que el agua se congela y dijo que eso era 0. Y luego midió la temperatura a la que hierve y dijo que eso era 100. Y estimó que 100 representaba una buena cantidad de marcas entre los dos. Bueno, ¿Verdad? eso no fue lo que él ¿En hizo. serio? Celsius nunca ideó ni utilizó la escala que ahora lleva su nombre. ¿Estás bromeando? No, Michael, no bromeo. Esta es la localidad sueca de Uppsala, ubicada a 70 kilómetros al norte de Estocolmo. Esta es la casa en la que Celsius vivió. En 1741 era profesor de astronomía en la Universidad de Uppsala. Y este es el primer termómetro Celsius. ¿O no lo es? Esta es la primera escala de Anders Celsius agregada o insertada en un viejo termómetro. Así que tenemos la escala de Delisle en la izquierda y la nueva de Celsius en la derecha. Estas marcas muestran que Celsius tuvo la idea de separar la temperatura de congelamiento y de ebullición del agua en 100 grados centígrados. Hizo sus primeras observaciones de la escala en la Navidad de 1741. Pero ¿has notado? Quisiera un segundo volver hacia atrás para que vean un poco lo que hacían las personas. Entonces tenían encerrado entonces en este vidrio un capilar de grado, mercurio, y entonces cuando subía, fíjense que tiene nombres. Estos nombres entonces nos dan cuenta de que comparaban sustancias y comparaban cosas y las iban marcando. Eso eran realmente los termómetros. Tenían aparatos, digamos, como este, todavía no está completamente equilibrado, pero se está equilibrando, y lo que hacían era entonces llegar a la temperatura que el sistema tenía. Entonces les iban marcando, igual como si tuviera una vara, y entonces yo dijera, bueno, esto es una pulgada, o esto es una mano, y voy marcándolo. Así hacían, tomaban esto y lo acercaban a algo, vean cuál era el equilibrio que tomaba, veían la altura y después las marcaban en estas tablitas de madera. Y la nueva de Celsius en la derecha. Estas marcas muestran que Celsius tuvo la idea de separar la temperatura de congelamiento y de ebullición del agua en 100 grados centígrados. Hizo sus primeras observaciones de la escala en la Navidad de 1741. Pero ¿has notado algo extraño sobre esta escala? Quiero decir, el 50 está en la mitad, pero los números aumentan en dirección hacia el bulbo del termómetro. Así que Celsius ideó su escala al revés. Estableció que 0 grados era la temperatura de ebullición del agua y 100 grados la de congelación. ¿Pero por qué haría esto? Bueno, por un lado, Celsius estaba siguiendo la convención de la escala del otro lado del termómetro. La escala de Delisle también tenía 0 grados como punto de ebullición, aumentando hasta los 150 para el punto de congelamiento. Establecieron la escala al revés para no tener que escribir números negativos. En Suecia hace más frío que el punto de congelamiento, pero nunca hace más calor que el punto de ebullición. Esto ayudaría a evitar errores de registro. Creo que sería muy raro tener la temperatura de ebullición a 0 grados y la de congelamiento a 100. ¿No sería eso extraño? A pesar de que pueda parecernos raro,
No hay ninguna razón objetiva para preferir una escala ascendente o descendente al medir los grados de algo como calor o frío. De hecho, cuando Celsius murió de tuberculosis en 1744, aún estaba usando la escala invertida. Entonces, ¿quién la dio vuelta? ¿A quién debemos agradecerle la escala moderna de la temperatura Celsius? En 1745, un año después de la muerte de Celsius, una nueva columna aparece en el registro de temperatura de Uppsala, usando la escala moderna, y en la parte superior decía Ekström, quien fabricó los instrumentos en Uppsala. En 1747, otra columna se agregó con el título Stromer, quien fue el sucesor de Celsius como profesor de astronomía y también tenía la misma escala. Pero fue otro profesor de Uppsala quien asegura haber revertido la escala, el famoso biólogo Carl Linnaeus, quien asegura que revirtió la escala cuando le encargó a Ekström un termómetro para su invernadero. Sea quien sea, sabemos que en 1745 ya había un termómetro operativo en la Universidad de Uppsala con la escala que conocemos actualmente como la de Celsius, excepto que esta no era la primera vez que alguien creaba este termómetro. En 1743, un año antes de la muerte de Celsius, un científico francés que trabajaba por su cuenta en Lyon creó un termómetro en el que 0 marcaba el punto de congelamiento del agua y 100 el punto de ebullición. Su nombre fue Jean-Pierre Christine. Entonces, ¿por qué no lo llamamos un grado Christine en vez de un grado Celsius? Bueno, durante mucho tiempo esta escala no se la llamaba por el nombre de nadie, sino que simplemente se la llamaba grado centígrado, indicando que había 100 grados. El problema es que centígrado tiene distintos significados en francés, español e italiano, donde un grado hace referencia también a la centésima parte de un ángulo recto. Así que para eliminar las confusiones, en 1948, la Oficina Internacional de Pesos y Medidas decidió renombrar el grado centígrado con algún científico para alinearlo con otras escalas como Kelvin o Fahrenheit. Eligieron a Celsius probablemente por un conocido libro alemán de química del siglo XIX de un científico llamado Berzelius, donde se identificó a Celsius como el primero en diseñar un termómetro con una escala en la que 0 marca el punto de congelamiento del agua y 100 el de ebullición, creando el mito de que Celsius creó esta escala. Así que Celsius está obteniendo un mérito que no es suyo por tener su nombre en los mapas del clima mundiales. Bueno, no, es decir, establecer dos marcas y el número de grados que hay entre ellas es la parte fácil que otros podrían hacer, y como muestra la historia, lo hicieron. Pero lo que hizo fue establecer el proceso físico que podía medir de forma segura una temperatura fija. Cuando estaba trabajando había otras 30 escalas distintas en uso. Algunos termómetros tenían 18 escalas distintas en ellos y unos eran más confiables que otros. Como temperatura de referencia, una escala usaba la habitación más profunda del Observatorio de París, pero otros la temperatura en la que se derrite la mantequilla, la temperatura de las tripas de algunos animales o el día más cálido en Italia, Siria o Senegal. Estas escalas dudosas y la construcción inconsistente de los termómetros hicieron que obtener temperaturas precisas fuese casi imposible, así como compartir las temperaturas con científicos en otras partes. Celsius solucionó este problema de varias formas. Demostró que, al fundirse, la nieve mantiene una temperatura fija independientemente de la latitud o la presión en el ambiente. También determinó la relación precisa entre la ebullición del agua y la presión ambiental para que los termómetros pudiesen calibrarse bajo cualquier condición. Hizo posible establecer un sistema de temperaturas universal y fiable. Por eso el apellido Celsius es una unidad de temperatura, incluso cuando la escala como tal no fue inventada por él. De hecho, en la actualidad, la escala Celsius no se define por las transiciones entre estados de agua, sino que se basa en la escala Kelvin, que se define estableciendo el punto triple del agua, en el que el estado sólido, líquido y gaseoso existen en equilibrio a exactamente 273.16 Kelvin. Esto fija el tamaño de un grado Kelvin, que es exactamente del mismo tamaño que un grado Celsius. El punto cero de la escala Celsius se establece como 273.15 Kelvin, y eso significa que el agua pura hierve a 99.974 grados Celsius y se congela a una temperatura de menos 0.0001 grados Celsius. Esta precisión en un sistema universal de temperaturas se ha conseguido gracias a un gran número de científicos. Por eso la C, que hay luego del símbolo grado, no solo representa Celsius o Christine, o Carl Linnaeus, sino a la comunidad de científicos cuyo trabajo a lo largo de los siglos consiguieron una escala tan sólida que hoy en día la damos por sentado. Muy bien, entonces ahora pasaremos a ver otro video. Bien, entonces continuaremos con el siguiente video acerca de la temperatura. Acá está. Ya está.
No, perdón, este no era el video que queríamos ver. Vamos a cambiar, disculpen el error. Oh, solo un segundo. Entonces queremos ver dos videos más. Ok, solo un segundo. Bien, ahora sí colocaremos el video correcto. En nuestra vida diaria empleamos con frecuencia, en forma indistinta, los términos temperatura y calor para referirnos a diversas situaciones. Estos son conceptos totalmente diferentes que debemos entender con claridad a fin de no confundirlos ni aplicarlos en modo erróneo. En lo que toca a la temperatura, de manera cotidiana nos referimos a la temperatura atmosférica cuando hablamos del clima o a la temperatura del cuerpo cuando sentimos que estamos enfermos. En cuanto a la temperatura atmosférica, las temperaturas extremas que se han registrado sobre la superficie terrestre corresponden las más altas por arriba de los 50 grados centígrados a los desiertos y las más bajas, menores de 80 grados centígrados bajo cero, a los polos. Respecto a la temperatura de nuestro cuerpo, cuando estamos sanos, la temperatura se sitúa entre 36.5 y 37 grados centígrados. Si la temperatura corporal baja de 36.5 grados centígrados o sube de 37 grados centígrados, clínicamente puede haber una enfermedad o anomalía. Cuando la temperatura ambiente se encuentra entre los 18 y 21 grados centígrados, nos sentimos cómodos. Pero, ¿qué es la temperatura? Para entender qué es la temperatura desde el punto de vista de la física, hay que recordar que la materia, sea en forma de gas, líquido o sólido, está formada por átomos y moléculas que no permanecen en reposo, sino que continuamente están en movimiento. Entonces, como ven, es aquí el problema. Por primera vez estamos enfrentando qué es realmente la temperatura. La temperatura en realidad va a ser una manifestación de este movimiento perpetuo que tiene la materia a nivel microscópico. La materia está formada por átomos, los cuales están en permanente movimiento, y esta agitación va a ser lo que nos va a dar información de este concepto que llamamos temperatura. Mientras más movimientos tengan estas partículas, mayor va a ser la temperatura. Se lo vamos a asociar en realidad a la energía cinética promedio que tienen estas partículas. Este es el concepto físico que hay detrás. Hasta ahora solo hablamos de temperatura como una propiedad de la materia, pero la materia está hecha de átomos y los átomos no están quietos, así que hay temperatura. Así que volvemos a esta idea y veamos cómo seguir con ella. De gas, líquido o sólido está formada por átomos y moléculas que no permanecen en reposo, sino que continuamente están en movimiento, como si estuviera temblando. Estamos hablando del movimiento de los átomos y moléculas que forman el cuerpo, y no del movimiento del cuerpo mismo. En otras palabras, aun cuando un cuerpo esté en reposo, sus átomos y moléculas se mueven al azar de manera constante, en virtud de lo cual tienen una energía promedio asociada, llamada energía cinética promedio. Entonces, como ven, insiste en esta idea de que un objeto puede estar quieto o moviéndose o no. Por ejemplo, esta caja se mueve o no, la tiro al aire o no. Pero si estuviera quieto, sus átomos se siguen moviendo. Y como los átomos se siguen moviendo, entonces eso hace que tenga una temperatura. Ese movimiento microscópico, así que la temperatura es una propiedad de la materia microscópica que forman los objetos. Ahora uno se puede preguntar si la luz, que no es materia, tiene temperatura. Y la respuesta es, si pensamos la luz como formada por partículas, las cuales llamamos fotones, y se están moviendo, por supuesto tiene energía cinética y luego tienen una temperatura. Cuando un objeto se calienta, aumenta el movimiento de los átomos y las moléculas, y por lo tanto, también la energía cinética promedio, mientras que cuando se enfría, disminuye este movimiento y también la energía. El fenómeno de calentamiento y consecuente aumento de energía ocurre cuando acercamos a la llama de una estufa, mechero o vela cierta cantidad de agua, una moneda o cualquier otro objeto. La mayoría de las sustancias se expanden conforme se calientan y se contraen cuando se enfrían. Cuando se calienta una sustancia, la energía que absorbe hace que sus moléculas y átomos se muevan más rápido y más ampliamente, ocupando más espacio. La temperatura de un objeto es una medida de la rapidez del movimiento de vibración o agitación de sus átomos y moléculas. En otras palabras, es una medida de energía cinética promedio de sus moléculas, también llamada energía térmica del objeto. Conforme este movimiento de vibración aumenta o disminuye, la temperatura del cuerpo sube o baja. Lo que nos dice qué tan caliente está un cuerpo es su temperatura,
misma que se expresa por medio de un número que corresponde a una marca en una escala graduada. Hay diferentes escalas para medir la temperatura, entre ellas Celsius, la de Fahrenheit y la de Kelvin. Las dos primeras usan dos puntos fijos de referencia, la temperatura a la cual el hielo de agua se derrite o funde y la temperatura a la cual el agua pura hierve a presión atmosférica al nivel del mar. Con respecto a la escala de Kelvin, que esa la vamos a discutir mucho más en clase, porque me parece más fundamental, esta directamente tiene que ver con, y no hablamos de grados, tiene que ver con este concepto físico importante que es la energía. Entonces, simplemente este último video me parece que es la idea principal que espero transmitir hoy. Hoy les traté de hablar de termómetros, cómo la gente simplemente trató de entender, tenía ciertas propiedades, se dilataban, cambiaban de colores, y obviamente hay cambio de temperatura, no todos los objetos cambian de colores, por lo tanto no podemos decir, tiene tal u otra temperatura. Sin embargo, las personas entendieron que los objetos tenían temperatura y había que entenderlo. Ahora, lo interesante es que la propiedad de fondo atrás, que no sabían, es que simplemente la temperatura, lo que nos daba información era la agitación de los átomos, la agitación de los constituyentes microscópicos. Si tuviéramos un objeto que no tiene elementos microscópicos, entonces no tendría temperatura. Pero obviamente en nuestra escala macroscópica todos los objetos están formados, son macroscópicos, tienen constituyentes, y esos constituyentes nos dan de regalo el hecho de que tenga temperatura, y como veremos a lo largo del curso también nos dan sentido a las flechas del tiempo. Espero que les haya les haya sido útil de la temperatura. De todas maneras la vamos a discutir con calma durante el curso. Así que nos vemos prontamente. Nos vemos, cuídense.